¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario del sistema digestivo, explicando cómo se forma desde el intestino primitivo hasta sus principales órganos. Créditos totales a todos mis amigos de Valle que participaron en la expo. El intestino primitivo se forma a partir del endodermo durante la gastrulación. Se forma por el plegamiento del embrión, cefálico, caudal y lateral. Se divide en tres partes, lo que es intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. El anterior y posterior son sacos cerrados, lo que se llama ciegos. Seguimos ahora con el mesenterio, que es un tejido conectivo que sostiene al intestino y lo fija a la pared posterior del abdomen. Alrededor de la quinta semana, la conexión inicial de tejido conectivo se reduce y el intestino anterior, medio y posterior quedan suspendidos de la pared abdominal mediante el mesenterio dorsal. Esto hace que se mantengan unidos y permite su irrigación y también la movilidad. Ahora hablaremos del mesenterio dorsal. Este va desde el esófago hasta el recto, lo que permite el paso de vasos sanguíneos, nervios y linfáticos. Por otro lado, el mesenterio ventral solo existe en la parte anterior y este forma el omento menor y ligamento falciforme. Ahora pasamos al intestino anterior, con el esófago. En la cuarta semana aparece el divertículo respiratorio. Se forma un tabique que separa la tráquea, en su parte ventral, y el esófago, en su parte dorsal. Al inicio el esófago es corto, pero se alarga por el descenso del corazón y pulmones. Su musculatura, 2/3 superiores son músculo estriado, inervados por el nervio vago, y 1/3 inferior de puro músculo liso. Siguiendo con la formación del nenuco. En la cuarta semana aparece el estómago, aparece como una dilatación en la región torácica. El crecimiento del esófago desplaza el estómago hacia el abdomen. Si no ocurre este crecimiento, se va a formar una hernia diafragmática. El estómago gira 90 grados sobre su eje longitudinal, eso hace que el lado izquierdo quede al frente y el derecho hacia atrás. La rotación sobre su eje longitudinal desplaza el mesogastrio dorsal hacia la izquierda. Y se forma un espacio detrás del estómago, que se llama bolsa omental, que es el saco peritoneal menor. Finalmente el omento menor se desplaza hacia la derecha. Para la quinta semana aparece el vaso dentro del mesogastrio dorsal. También se forman el ligamento gastroesplénico y el ligamento esplenorrenal. El crecimiento del mesogastrio dorsal forma el omento mayor, que éste cuelga sobre el colon transverso. La rotación sobre su eje longitudinal desplaza el mesogastrio dorsal hacia la izquierda, lo que hace que se forme un espacio detrás del estómago, bolsa omental, que es el saco peritoneal menor, y el omento menor se desplaza hacia la derecha. Por otro lado, el duodeno se forma del intestino anterior y medio. Al rotar el estómago, el duodeno toma forma de C y se mueve hacia la derecha. La irrigación del duodeno es doble y proviene de la arteria celíaca y arteria mesentérica superior. Para el segundo mes su luz se oblitera. Y luego se recanaliza. Hígado y vesícula biliar. En la mitad de la tercera semana, el epitelio endodérmico del extremo distal del intestino anterior forma una evaginación. Una especie de brote hacia afuera. Esta estructura se llama divertículo hepático o yema hepática. Esta estructura crece hacia el mesodermo del septum transversum. Y dará origen al hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. Durante la cuarta semana del desarrollo, del endodermo del intestino anterior aparece una evaginación llamada divertículo hepático, yema hepática. Este divertículo crece hacia el mesodermo del septum transversum y se divide en dos porciones. El primer paso es el estrechamiento de la conexión con el duodeno. Al inicio, el divertículo hepático está ampliamente conectado al duodeno. Con el crecimiento y remodelación, esa conexión se estrecha y ese conducto estrecho se convierte en el conducto colédoco. Básicamente el colédoco es el pedículo que conecta el hígado en desarrollo con el duodeno. La segunda porción es la formación de la vesícula biliar. Del conducto colédoco aparece una pequeña evaginación ventral, un pequeño brote secundario. Esa evaginación forma la vesícula biliar y el conducto cístico. En la semana 10 representa el 10% del peso corporal y cumple una función hematopoyética. Y para la semana 12, comienza la producción de bilis.
Finalmente, la región desnuda del hígado es la parte que no está cubierta por peritoneo porque está en contacto con el diafragma. El desplazamiento del colédoco ocurre cuando el duodeno rota hacia la derecha durante el desarrollo embrionario, junto con el estómago, cambia su posición dentro del abdomen. Al ocurrir esta rotación, el duodeno pasa de estar en posición más anterior a colocarse más hacia atrás. Eso hace que se vuelva retroperitoneal, queda pegado a la pared posterior del abdomen. Entonces el conducto colédoco, que antes estaba más anterior, queda desplazado hacia atrás. Por eso es que el sitio de drenaje del conducto biliar se desplaza dorsalmente. Pasamos al páncreas, que se forma de dos yemas, la yema dorsal y la yema ventral. La yema ventral forma el proceso unciforme y también parte inferior de la cabeza. Ahora con el desarrollo de los conductos pancreáticos. Durante la cuarta o quinta semana, del intestino anterior salen las dos yemas pancreáticas mencionadas anteriormente, la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral. Ambas tienen su propio conducto al inicio, pero, cuando el duodeno rota hacia la derecha, la yema ventral gira hacia atrás y se fusiona con la yema dorsal, por ende también se fusionan sus conductos. Por la fusión de sus conductos se forma el conducto pancreático principal, Wirsung. Ese conducto se une al conducto colédoco y se desemboca en el duodeno, en la papila duodenal mayor. También tenemos el conducto pancreático accesorio, Santorini. Este se desemboca en la papila duodenal menor. Después de la fusión de los conductos queda así: conducto principal, Wirsung, papila mayor. Y conducto accesorio, de Santorini, papila menor. Para el tercer mes comienza la secreción de insulina. Y también se forman los islotes de Langerhans. Pasamos al intestino medio. Este está unido al saco vitelino por el conducto vitelino. Está suspendido dentro de la cavidad abdominal gracias al mesenterio, que es un tejido que lo sostiene y mantiene en su posición. Además, se conecta al saco vitelino mediante el conducto vitelino. También llamado pedículo vitelino, que actúa como un puente entre ambas estructuras. El intestino medio recibe irrigación en toda su extensión de la arteria mesentérica superior. Crece rápidamente y forma el asa intestinal primaria, que se divide en dos ramas. Primero tenemos la rama cefálica que origina la parte final del duodeno, el yeyuno y parte del íleon. Y la rama caudal que origina la parte final del íleon, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mayor parte del colon transverso. En la semana 6 aparece la hernia fisiológica. El intestino crece mucho, lo que provoca que salga hacia el cordón umbilical. Esto es un proceso normal. Alrededor de la sexta semana del desarrollo embrionario, las asas intestinales crecen tanto que no caben dentro de la cavidad abdominal. Como resultado, se desplazan temporalmente hacia el cordón umbilical, quedando fuera del embrión. Conforme el asa intestinal primaria crece, comienza a rotar alrededor de la arteria mesentérica superior. Esta rotación ocurre en sentido contrario a las agujas del reloj. El giro total alcanza aproximadamente 270 grados al final del proceso, lo que permite que las distintas porciones del intestino se acomoden en su posición definitiva dentro de la cavidad abdominal. Durante la rotación del asa intestinal primaria, el intestino delgado se alarga y forma múltiples asas plegadas, lo que le da su aspecto característico. También el intestino grueso también se alarga, pero no se pliega. Y por último, el ciego y el apéndice se desplazan en dirección caudal, hasta ubicarse en el cuadrante inferior derecho del abdomen, que será su posición definitiva. La rotación del asa intestinal primaria ocurre en dos etapas. La primera ocurre durante la herniación, cuando el intestino sale temporalmente de la cavidad abdominal hacia el cordón umbilical. Para este punto, se produce una rotación inicial de aproximadamente 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. En la segunda etapa, durante el retorno del intestino al abdomen, se completan los 180 grados restantes, alcanzando en total 270 grados de rotación. Cuando el intestino regresa al abdomen, alrededor de la 10ª semana la primera parte del yeyuno se ubica en el lado izquierdo, entonces, las siguientes porciones se van acomodando gradualmente hacia la derecha. En cuanto a la yema cecal, que es el futuro ciego y apéndice, es la última en regresar, quedando en el cuadrante inferior derecho del abdomen.
Este retorno es posible gracias a 3 factores. La reducción del tamaño del riñón mesonéfrico. La disminución del crecimiento del hígado. Y el aumento del espacio en la cavidad abdominal. Pasamos hacia el intestino posterior, que este se origina del endodermo, que es la capa germinal más interna del embrión. A partir de esta región se forma el tracto gastrointestinal que abarca desde el tercio distal del colon transverso hasta el ano. El intestino posterior dará origen a diversas estructuras. El tercio distal del colon transverso. El colon descendente. El colon sigmoides. El recto. El componente superior del conducto anal. El intestino posterior desemboca en la región dorsal de la cloaca. Y el alantoide se conecta con la región anterior de la cloaca. La membrana cloacal es una estructura embrionaria que separa la cloaca del exterior. Al final de la 7ª semana, se rompe y genera 2 aberturas, la abertura anal comunica con el intestino posterior. El segmento cefálico del conducto anal se forma a partir del endodermo. Por su origen endodérmico, recibe irrigación de la arteria rectal superior, rama de la arteria mesentérica inferior. La unión entre las regiones del endodermo y del ectodermo del conducto anal está marcada por la línea pectínea, justo por debajo de las columnas anales. En dicha línea se observa una transición de epitelio cilíndrico, de origen endodérmico. Epitelio plano estratificado. De origen ectodérmico. Gracias por su atención.